Ok, don Rimmel Joel Jiménez nos pide que le expliquemos más o menos, dice, el ejercicio 8.18 del práctico número 3. A ver, todo mundo mire ese ejercicio. Bueno, es un ejercicio que utiliza también el concepto de que han aprendido en cálculo 1, ¿no? De calcular el máximo de una función. Entonces aquí la ecuación que nos da es la ecuación de el desplazamiento de una viga que está apoyada a la izquierda y empotrada en la pared, por decir así, o en un pilar a la derecha. Entonces esa viga, debido a esa carga triangular, tiene un desplazamiento, ¿no es cierto? Hacia abajo se curva esa viga por esa carga, y esos desplazamientos entonces están dados por la ecuación que se muestra en el ejercicio. A ver, vamos a compartir pantalla para que se los explique mejor. Ok. Entonces tenemos en realidad, este es nuestro ejercicio, ¿no? Este de aquí es nuestro problema. Una viga que está apoyada a la izquierda, ¿no es cierto? Este es un apoyo, y este de acá es un empotramiento a la derecha. Entonces, debido a esta carga triangular, ¿no? Esta es una carga triangular, las fuerzas están dirigidas hacia abajo, ¿sí? Entonces, esa carga triangular genera que la viga se deforme, ¿no es cierto? Se va a deformar la viga en este formato. Entonces, estas distancias son las distancias que en la ecuación la llaman Y, ¿no? Es la distancia vertical. Ok, y están dadas entonces por esta ecuación de aquí. Esta es la ecuación que nos indica qué valor de Y toma para cada valor de X. X entonces va a estar dado por la distancia, vamos a ponerlo acá, a partir del apoyo izquierdo, ¿no? A partir de aquí sería nuestra distancia X. Entonces, para cada valor de X, vamos a tener un valor de Y. Ok. Ahora, a ver quién quiere entrar acá. Ok. Entonces, ese es más o menos el planteamiento general del problema, ¿sí? Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Entonces, la ecuación para la curva elástica dice, es esta ecuación. Determinar, dice, el punto de máxima deflexión. Entonces, esta de aquí es nuestra ecuación f de x, ¿no? Lo que tenemos que hacer entonces es calcular la derivada de esa ecuación e igualarla a 0, ¿no es cierto? Que es lo que nos indica aquí. Y buscar la raíz que se genera de esa derivada. Es decir, vamos a buscar ese valor de x que hace que la derivada se vuelva a 0. Con ese valor de x, ¿no? Que va a ser el x para la máxima de desplazamiento, ese valor ya lo reemplazamos en esta ecuación, ¿no? Y obtenemos el y máximo, ¿no? Entonces ahí el objetivo es calcular ese y máximo, que si nosotros lo vemos desde el punto de vista gráfico,
El y máximo va a ser donde la curva esté en la parte más inferior, ¿no es cierto? Entonces, lo que primero tenemos que calcular es esa distancia, ¿no? La distancia x máxima. A ver, ¿por qué está tan...? Aquí es. Entonces, vamos a calcular esa distancia, ¿no? Y el valor, al reemplazar ese valor de x en la ecuación, vamos a obtener entonces nuestro y máximo. Entonces, básicamente eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, ¿dónde entra acá métodos numéricos? Métodos numéricos entra en el cálculo de la raíz de la derivada, ¿no es cierto?, de y respecto de x. Entonces, aquí nosotros vamos a vamos a utilizar el método gráfico, el método de la secante y el método de Newton-Raphson para determinar ese valor de x máximo, ¿sí? Con x máximo, entonces ya es simplemente sustituir después, ¿no?, en la ecuación que nos da el problema y obtenemos el y máximo. No sé si hasta ahí es suficiente la explicación. Primer, ¿se entendió? Nada, Rimer. Gracias. Bueno, espero que sí se hubiera entendido, ¿sí, no? Perfecto. Sí se entiende. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra dificultad que tenga me comentan, ya? Está bien, general. Perfecto.
de tercer grado. Por lo tanto, o tiene 3 raíces reales, o tiene una raíz real, o ninguna. Entonces hay que ver cuáles son esas 3 raíces reales si es que existen. ¿Sí? Y de esas 3, obviamente relacionado al eje de las Y, ¿no es cierto? El eje vertical, el eje de coordenadas Y, respecto de ese eje, el que esté ah, más cerca, ¿no? El más pequeño significa más cerca, que el punto SAB esté más cerca de, de cero, digamos, ¿no? Del origen de coordenadas. Esa sería la raíz más cercana. No sé si estará por el lado negativo de las X o por el lado positivo. Ustedes ya tienen que hacer primero el gráfico de esa ecuación y determinar cuál de esos puntos es el que está más cerca del origen de coordenadas. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sería el punto que intersecta en el eje de la X, por donde pasa la ecuación. Exactamente. En Ah, este ya. caso es una ecuación y las raíces van a estar sobre el eje de la X. Gracias, A ver, ingeniero. vamos a, vamos a ver si podemos hacer la ecuación para mostrar un poco, a ver cómo quedaría. A ver. Aquí entonces tenemos que hacernos nuestro acá vamos a poner más bien f de x para que quede más claro, ¿no? Entonces nos vamos dando valores, ¿no? A ver, vamos a poner la ecuación aquí en la calculadora. Entonces 5x al cubo más 6x menos 2. Entonces, por ejemplo, para los 1. Ingeniero está compartiendo pantalla. ¿Sí o no? ¿No se está viendo? No se ve todo negro. Ya, vamos a ver qué ha pasado. A ver. Vamos a ver si ahora. No sé si ahora ya se ve, no. La pantalla no se puede compartir, dice. Se ha producido un error. ¿Qué estará pasando? Ahora vamos a compartir otra pantalla entonces. Que ahora este ahora ya no me deja compartir. ¿Qué estará pasando? Bueno, voy a salirme del programa y volverme a entrar. Ya no se vayan a asustar. Voy a salirme un ratito y volver a entrar. Ok. Ahora sí, yo creo que ya están viendo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa acá?
Vamos a copiarle esta ecuación ahí en esa pizarrita. Sigue ingeniero con el mismo problema. ¿Sí? ¿Sigue todavía? Ah, Por un venga, vamos a segundo ver. se veía la hoja de Microsoft y se hizo negro otra vez. Se hizo negro otra vez. Carácter, ¿qué estará pasando? Ahora venga, vamos a intentar resolver este problema. Ahora se ve la hoja. Ahora ya se ve. Sí. Ok. Perfecto, esa es la primera pregunta, ¿no es cierto? Se está viendo ahí, ¿no? Sí, se ve bien. Perfecto, entonces ahora el método gráfico es simplemente graficar, pues, ¿no? Entonces vamos a ir a eso. Entonces vamos a determinar las posibles raíces de esa ecuación. Entonces para ello nos damos valores a x y f de x. Digamos que comenzamos con -1. Nos da -13. Para x igual a 0, nos da -2. Para x igual a 1, nos da 9. Fíjense que aquí ya hay una raíz, ¿no es cierto? A ver, vamos a continuar, a ver. 2, 3, y va creciendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a analizar entre 0 y 1, a ver. Ujú. ¿Está dibujando algo, ingeniero? Ah, ah, ¿se está viendo la pantalla de la pizarra? No. Ah, sí, sí, se ve, A se ve. ver, me avisan. ¿Se ve? Perfecto. Entonces estamos ahí en ello. Estoy queriendo ver si es que tiene más de una raíz. Vamos a ver.
Bueno, esta ecuación por lo visto tiene solamente una raíz real, ¿no? Entonces las otras dos son negativas, ¿no? Oh, perdón, imaginarias. Entonces si nosotros graficásemos esto, a ver, vamos a tratar de graficar. Vamos a hacer que sea acá menos 1, 1. Bueno, hasta aquí nomás, ¿no? Porque ya se sale fuera de nuestro... A ver. Para menos 1 era 13, digamos que 13. Vamos a hacer por acá, a ver. 10. Por aquí más o menos, 13. Y para x0 es menos 2. Cada cuadrito lo hemos hecho 2.5, entonces más o menos por aquí. Y para x igual a 1 va a ser 9. Entonces aquí va a ser 10, 9 por acá más o menos. Entonces, fíjense que más o menos esa sería la ecuación. Por lo tanto, la raíz va a estar ¿por dónde? En algún lugar entre 0 y 1. ¿No? Por ahí va a estar la raíz, aproximadamente. Entonces lo vamos a poner así. La raíz va a estar entre los valores de A y B, entre 0 y 1. ¿Sí? Si es que no lo hubiera hecho mal, ¿no? Entonces es el intervalo de partida después para el método de bisección, ¿no? Entonces en el método de bisección nosotros tenemos la ecuación y el intervalo de partida que va a ser 0 y 1. ¿Sí? De manera que f de A, cuando x vale 0, la función vale menos 2. Y f de B, cuando x vale 1, va a ser 9. Entonces cumple la condición de que f de A por f de B debe ser un valor menor a 0, ¿no es cierto? Menos 2 por 9, que es igual a menos 18, menor a 0. Entonces es el teorema de Bolzano, ¿no? Que para que haya una raíz en un intervalo AB, el producto de f de A por f de B debe ser un valor negativo. Y a partir de ahí ya desarrollamos el método de disección, ¿no? Hacemos nuestra tabla de la regla falsa mejorada, secante. Y Newton-Raphson. En el caso de Newton-Raphson, ¿cuánto valdría P en Newton-Raphson? En este caso, como la ecuación está sobre el eje de las X, P vale 0, ¿no es cierto? Entonces, nuestra ecuación de Newton-Raphson, ¿no? La ecuación que vamos a iterar, a xy menos entre la derivada de xy, ¿no? Porque P se hizo igual a 0. Entonces ahí la ecuación se transforma, ¿no?, a esta otra, que se la conoce como el método de Newton solamente, ¿no? Ok. No sé si a ustedes les da lo mismo para representar esta ecuación. Sí. La raíz entonces estará entre 0 y 1. ¿Qué opinan? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces ya está listinga para que ya ustedes simplemente apliquen ya los algoritmos de cada uno de los métodos que hemos visto, ¿no es cierto? Ok.
¿Alguna otra duda, algo que ustedes quieran aclarar así en términos generales? De algunos de los prácticos me comentan. Y si no, vamos a ir ya quedando por ahí. Ingeniero, Sí, Kevin, adelante. este, qué recomendaciones nos da para el día jueves para que no entremos en apuro ese día? Recomendaciones, bueno, en primer lugar, ¿Cómo va a ser el método del examen, todo eso? ya, porque si no ya les voy a decir, tienen que estudiar. La principal recomendación, bueno, practicar, ¿no? Porque fíjense que la mayoría de los métodos son algoritmos, ¿no? Y hay algunas preguntas teóricas también. Entonces, la poca teoría que hemos dado, también denle una miradita, una repasada. El examen es obviamente en la plataforma, ¿no? Entonces ustedes van a ingresar a través de la plataforma al examen. Espero que ese día no nos falle la plataforma, ¿no? Entonces, el examen es secuencial, es decir, ustedes no pueden retroceder ni adelantarse en las preguntas. Las preguntas les van a aparecer de manera aleatoria. Entonces, probablemente no se van a repetir casi las preguntas entre ustedes, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que les aparezca, tienen que responderla para continuar. Si ustedes continúan sin responder esa pregunta, ya la plataforma lo toma como cero, digamos, ¿no? Si no respondieron nada, la toma como inválida, digamos, no respondieron nada. Entonces tienen que, para avanzar a la siguiente pregunta, tienen que responderla, ¿ya? Y no pueden, como les digo, ni retrocederse, ni avanzar a la siguiente pregunta, porque si no, les anula la pregunta en la que estaba, y después ya no van a poder retroceder. Entonces, tengan ese cuidado, ¿no? Por otro lado, yo les he puesto respuestas así muy parecidas, ¿no? a la respuesta verdadera. Entonces, tengan cuidado cuando yo les diga trabajen con tantas cifras significativas o trabajen con tantos decimales. Tengan cuidado en elegir la respuesta correcta porque está relacionado con esos valores que yo les dé de cifras significativas o de decimales, ¿ya? Entonces, tómense un tiempo, analicen bien lo que han hecho, ¿no? Y si les digo trabajen con tres cifras significativas, tienen que trabajar con 3 cifras significativas, ¿ya? Porque la respuesta va a estar relacionada a esa cantidad de dígitos. Y a veces hay pequeñas diferencias simplemente, ¿no? Entre las respuestas, entonces ustedes tienen que saber de cuáles de esas es la correcta. Básicamente sería esas las recomendaciones que yo les doy, ¿no? Entren temprano al examen, ¿no? Un poquito antes. Yo voy a estar de todas maneras ahí en videoconferencia un rato con ustedes. Vamos a encender los monitores, nos vamos a ver las caras un poquito. Y después ya yo los abandono, los dejo ahí trabajando solo, ¿ya? Entonces traten de estar tranquilos ese día y traten de hacerlo ustedes, solitos ahí con su calculadora, porque van a haber diversidad de opiniones para cada una de las respuestas. Entonces traten de ustedes de hacerlo y estar seguros de lo que están respondiendo. Esas serían entonces mis recomendaciones generales, ¿no? Ingeniero, No sé el examen va a ser a las 7 o a las 8 de la No, el mañana. examen es a las 8, a la misma hora que comenzamos las clases, a esa hora es el examen, ¿ya? Y tiene Ya. una duración de 1 hora, de 8 a 9. Es relativamente fácil el examen, obviamente, ¿no? Desde lo que hemos visto si no me equivoco, son 4 preguntas o 5 preguntas, incluidas las teóricas ahí, ¿no? A ver, vamos a verlo ahorita para que no les mienta, ¿no?
cuántas preguntas estoy haciendo en el examen. Ingeniero, entra desde redondeos y todo eso hasta lo que hemos avanzado, ¿no? Correcto, entra eso. Todo. Y Gracias. como le digo, hay algunas preguntas teóricas también, ¿no? ¿Qué van a hacer las preguntas van a ser, obviamente, algunas van a ser de verdadero o falso, otras van a ser de emparejar, etcétera, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. A ver, vamos a ver. A ver, son 5 preguntas, sí. 5 preguntas. Hay 2 preguntas teóricas y las demás son de todos los métodos que hemos visto. ¿Sí? Va a entrar todo lo que hemos visto, todo eso entra. ¿Ya? Ok, jóvenes. Entonces nos vemos el día jueves. Ingeniero, ¿será que el práctico lo puede postergar la presentación para más tarde del jueves? Para más tarde del jueves. Ya, está bien. Se los voy a poner para, a ver, hasta el día viernes, digamos, que tengan tiempo, ¿ya? Para que no se pongan nerviosos de enviarlo ese ratito. La idea era, obviamente, que hasta ahora ya esté listo, ¿no? Pero si no han podido, no hay problema. ¿Qué dice don Bill Michael? No, le estaba agradeciendo que tal vez no está bien. Ah, está bueno. Bueno, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Se va a tomar fotos del procedimiento y le vamos a enviar para el examen o cómo va a ser? Ese ratito lo vamos a decidir ahí, ¿ya? Vamos a ver cómo están sus ánimos, si están tranquilos todos. Y ahí ya yo les indico, ¿ya? Ese rato. Listo, ingeniero. Ya estén preparados de todas maneras para subir ahí el examen. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos el jueves. Estudien y que ojalá que todo el mundo se saque 100 en ese día. Chao para todos. Que tengan un muy buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao.